Hola, ¿qué tal? Espero que estés pasando un buen día, una buena tarde o una buena noche. Así como también espero que tengas la buena disposición y las ganas de aprender algo nuevo. Hoy aprenderás los conceptos básicos para el doblado de tubería EMT. En posteriores videos te mostraré cómo efectuar cada uno de los tipos de doblado, para lo cual necesitarás la información que te daré a continuación. Así que, luego de esta breve y necesaria introducción, comencemos. Antes de comenzar a doblar tubería EMT, lo primero que debes saber es cuáles son los materiales y herramientas que necesitarás. En segundo lugar, debes conocer ciertas características de los tubos EMT, incluyendo sus medidas estándar. El tercer punto corresponde a conocer la herramienta de doblado o bender, cuáles son sus componentes y qué características ofrece para facilitar el proceso de doblado. Por último, es importante que conozcas cuáles son los tipos de doblado, de tal forma que estés preparado para aplicarlo en la situación que corresponda. Acá tienes los materiales y herramientas que no pueden faltar al momento de doblar tubos EMT. Necesitarás un lápiz o un marcador. Te recomiendo que uses un lápiz, ya que puedes borrar las marcas después que termines de doblar. El trabajo queda mucho más limpio y profesional si no ves las marcas de guía que colocaste en el tubo para hacer el doblado. Luego tenemos la cinta métrica para efectuar la medida de las longitudes. El rímer es una herramienta que se usa para eliminar las virutas o esquirlas que se forman cuando cortas el tubo. Lo que necesitas es que el extremo cortado tenga una superficie lisa, como viene el tubo originalmente. Un rímer como el de la imagen tiene otra función, que es que la punta es un destornillador plano con un borde que evita que se mueva hacia los lados cuando estás atornillando o desatornillando el conector o coupling que colocaste en el extremo del tubo. El Sozo y el Bendsaw son herramientas que se usan para cortar los tubos. Te recomiendo que uses el Bendsaw porque corta más rápido y fácil y el corte queda más limpio. Por supuesto, no pueden faltar los tubos que vas a doblar, así como tampoco puede faltar el bender. Dentro de las características más resaltantes de los tubos EMT está que son hechos de acero revestido de aluminio, lo que justifica que sean económicos, livianos y fáciles de doblar. Como son tubos de metal, le dan protección mecánica a los cables y alambres, para evitar que sean dañados accidentalmente. Por último, cabe mencionar que algunos fabricantes ponen un revestimiento en la pared interior del tubo que facilita el proceso de pasar los cables a través del tubo. En el encabezado de la tabla de la imagen tenemos el significado de las siglas EMT, que traducido al español sería tubería metálica eléctrica. El tamaño en pulgadas que se indica en la primera columna corresponde a la medida comercial con la cual se identifica a cada tubo. Esto debería coincidir con el diámetro interior de la tubería, pero como se ve en la cuarta columna, para un tubo de media pulgada, el diámetro interior no es de 0.5 pulgadas, sino de 0.622 pulgadas. Algo parecido ocurre con el resto de los tubos. En la imagen de la derecha se puede observar la representación de tres de los parámetros del tubo, los cuales son diámetro exterior, o D por sus siglas en inglés, diámetro interior, y D por sus siglas en inglés también, así como espesor o grosor de la pared. La longitud estándar que más se usa es la de 10 pies. Las medidas de los tubos que podemos doblar manualmente con un bender son de media, 3/4, 1 y 1 1/4 de pulgada. Para el resto de las medidas se usan máquinas de doblado. El bender es una herramienta fabricada para doblar tubos EMT manualmente. Para que sea fácil doblar el tubo,
sea que lo haces en tierra o al aire, los benders están marcados con diferentes símbolos de alineación que te permiten crear las curvas necesarias en cualquier proyecto. El bender tiene una cabeza y un handle o palanca. En la cabeza están las diferentes marcas que se usan como guía para hacer el doblado. Las marcas son la flecha, la gota o lágrima, la estrella y las marcas de ángulos. Otras partes del bender son el hook o gancho que sostiene el tubo y lo mantiene unido al bender, el track o ranura que evita que el tubo se mueva hacia los lados, y el pedal, que es la parte donde tienes que hacer presión con el pie para que el tubo no se arrugue cuando lo estás doblando. Es muy importante que hagas una presión continua con tu pie sobre el pedal. Si la presión que haces no es continua, lo más seguro es que el tubo se arrugue en la cara interior de la curvatura. Cuando el tubo queda arrugado, no se ve muy profesional y además hace difícil que los alambres pasen por la tubería cuando llegan a la curva, porque en esa sección del tubo hay una mayor resistencia a la tracción. Los tipos de doblados más comunes son 5. Primero tenemos el más común de todos, que es el 90 stub up o codo. Esta curva la usas cuando quieres cambiar la dirección de recorrida de la tubería en 90 grados. La única marca del bender que tienes que usar para realizar un 90 es la marca de flecha. En la imagen puedes ver las dos medidas que necesitas para efectuar un 90. La medida longitud total y la medida a restar o deduction, que es la medida del codo. A la derecha de la imagen está la tabla que muestra cada una de las deducciones que debe aplicarse según la medida del tubo. Para un tubo de media, la deducción es de 5 pulgadas. Para un tubo de 3/4 es de 6 pulgadas. Para un tubo de 1 pulgada, la deducción es de 8. Y para uno de 1 1/4 de pulgada, la deducción es de 11. El back-to-back es un doblado que consiste en dos 90 en sentidos opuestos separados por una cierta distancia. Después que está terminado se parece a una U. Necesitas conocer este método de doblado cuando, por ejemplo, tienes que colocar una tubería entre dos superficies paralelas como dos paredes o vigas, manteniendo las caras exteriores de la U en contacto con las dos superficies. Aunque puede haber otras situaciones donde tienes que hacer un back-to-back. Aparte de usar la marca de flecha, debes recordar que para este doblado en particular es que se usa la marca de estrella. Así que cuando quieras efectuar un back-to-back, tienes que recordar que vas a usar la marca de estrella. Después del 90, el doblado que se hace con más frecuencia es el offset. Este tipo de doblado se usa para desplazar el recorrido de la tubería cierta distancia, efectuando un cambio a una dirección que irá en paralelo a la dirección que tenía anteriormente. En la mayoría de los casos, el offset se usa para conectar la tubería a una caja, superar vigas escalonadas y cambios en elevación. Las marcas del bender que usarás en este doblado son la flecha y las marcas de los ángulos. No necesitas restar el valor de deducción, como en el caso del 90, pero sí necesitas calcular la distancia entre las marcas donde harás cada doblado. Son 4 los parámetros que debes tener en cuenta para realizar un offset. El primero es la distancia que hay desde el extremo del tubo hasta el obstáculo que quieres superar. En segundo lugar, la distancia o medida del offset. Luego está el ángulo de doblado. Y por último, el factor multiplicador. Los 3 primeros parámetros aparecen en la imagen de referencia del offset. Como puedes ver, tienes que hacer 2 doblados que tengan exactamente el mismo ángulo. El cuarto parámetro, que es el factor multiplicador,
lo obtienes de la tabla al lado de la imagen. Este factor de multiplicación no depende de la medida del tubo, sino del ángulo de doblado. El ángulo a utilizar dependerá de la medida de la distancia del offset. Para distancias de offset pequeña, eliges un ángulo pequeño. Y para distancias de offset más grandes, eliges un ángulo grande. Por ejemplo, el ángulo que comúnmente se usa para entrar a una caja de 4x4 o 4x11 es de 10 grados. En esta imagen puedes ver la diferencia entre 5 offset hechos con las 5 medidas de ángulo que están marcadas en el Bender. Como puedes ver desde abajo hacia arriba, cuando el ángulo es pequeño, el cambio de dirección es mucho más lento o suave. Y a medida que aumenta el ángulo, el cambio es más brusco. Esto afecta la facilidad con que se podrá pasar los alambres por el tubo, porque mientras más suave es el cambio, los alambres correrán más fácilmente. Y mientras el cambio es más brusco, se necesita más fuerza para pasar los alambres por el tubo. Otra cosa que se observa es que para ángulos pequeños, el offset ocupa más espacio, o lo que es lo mismo, tiene que recorrer una mayor longitud para superar el obstáculo. Imagínate usar un ángulo de 10 grados para superar un obstáculo de 1 pie o 12 pulgadas. Como para un ángulo de 10 grados el factor multiplicador es 6, eso quiere decir que la distancia entre las marcas de doblado sería de 72 pulgadas. El offset resultante ocuparía un espacio bastante grande comparado con el tamaño del obstáculo que tiene que superar. Recuerda que esta información corresponde a un nivel básico, por lo que hay elementos de cálculo que no estoy tomando en cuenta para hacer un trabajo más preciso. De momento tendrás que sumarle unas 6 pulgadas a la distancia desde el extremo del tubo hacia el obstáculo, ya que el tubo perderá un poco de longitud en el momento de elaborar el offset. En esta imagen podemos apreciar una selección de ángulo según la distancia de offset. Vemos que en la primera imagen se requiere entrar a una caja, por lo cual el ángulo seleccionado es de 10 grados. Fíjense que la distancia de offset es de menos de media pulgada, es 0.375 pulgadas. En la imagen de la derecha vemos que la distancia de offset es de 5 pulgadas. En este caso es mucho más conveniente usar un ángulo de 22.5 grados o bien pudiese usarse uno de 30. El doblado que suele ser más difícil de realizar es el saddle de 3 puntos. El saddle de 3 puntos es una variante del offset, ya que es un offset que regresa a la dirección de recorrida original después de superar un obstáculo. Este doblado se usa para superar obstáculos como, por ejemplo, otra tubería eléctrica o de plomería existentes que corren en una dirección perpendicular a la de nuestra recorrida. Las marcas del Bender que usarás en este doblado son la flecha, la gota o lágrima y las marcas de ángulo. En el caso del saddle de 3 puntos, tienes que efectuar 3 doblados, así que necesitarás calcular la distancia entre las marcas donde harás cada doblado. Son 5 los parámetros que debes tener en cuenta para realizar un saddle de 3 puntos. El primero es la distancia que hay desde el extremo del tubo hasta el centro del obstáculo que quieres superar. En segundo lugar, la altura del obstáculo. En tercer punto, la distancia entre las marcas. Luego está el ángulo de doblado en el centro. Y por último, los ángulos de doblado a los lados de la marca central.
Los primeros dos parámetros se observan en la imagen de referencia del saddle. Como puedes ver, tendrás que efectuar 3 doblados, uno en el punto central por encima del obstáculo y otros 2 a los lados que tendrán exactamente la misma medida de ángulo. Para colocar la marca central, tienes que medir la distancia desde el extremo del tubo hasta el centro del obstáculo. Recuerda, como lo habíamos mencionado para el caso del offset, como necesitamos marcar una distancia de referencia desde el extremo del tubo, porque ahí es donde vamos a comenzar, vamos a sumarle unas 6 pulgadas, porque posiblemente tengamos que cortar después el tubo para ajustar. Esto debido a que, lógicamente, si nosotros tomamos la distancia del extremo del tubo al obstáculo, esa medida es el tubo estando totalmente recto. Si el tubo se curva, va a haber una distancia que se va a perder. Para poder recuperar esa distancia, entonces vamos a añadirle un poquito a la distancia del extremo al centro del obstáculo. Entonces, con añadirle unas 6 pulgadas es más que suficiente. Sabemos que luego vamos a tener que cortar el tubo para ajustar, pero es mejor cortar, ¿verdad? Para ajustar, que quedarse corto con la medida. Podemos observar en la tabla al lado de la imagen, a la derecha, que tenemos 3 diferentes ángulos de doblado en el centro, justo por encima del obstáculo. El ángulo que comúnmente se utiliza es el de 45 grados. Entonces vemos que a la derecha de 45 tenemos 22.5 grados. Esta es la medida de los ángulos que vamos a tener que doblar a los extremos de esta marca central. En caso de que eligiéramos un ángulo de 30 grados en el centro, tendríamos entonces que doblar 15 a cada lado. Este se hace un poco difícil porque recordemos que el ángulo de 15 grados no está marcado en el Bender. Para el caso de 60 grados, si decidimos doblar a 60 grados en el centro, justo por encima del obstáculo, entonces a los lados, a los extremos, tendríamos que doblar el tubo a 30 grados. Bueno, por último tenemos el saddle de 4 puntos. No es más que 2 offset con sentidos opuestos separados una cierta distancia. Normalmente se usa para superar obstáculos más grandes que los que debemos superar cuando usamos un saddle de 3 puntos. Las marcas del Bender que usarás para este tipo de doblado son la flecha y las marcas de ángulo, al igual que para el offset. En el caso del saddle de 4 puntos tienes que efectuar 4 doblados, así que necesitarás calcular la distancia entre las marcas donde harás cada doblado. Son 5 los parámetros que debes tener en cuenta para realizar un saddle de 4 puntos. El primero es la distancia que hay desde el extremo del tubo hasta el comienzo del obstáculo que quieres superar. En segundo lugar, la altura del obstáculo, que es la distancia de offset. Luego viene el ancho del obstáculo, el ángulo de doblado y el factor multiplicador. El único parámetro que no aparece en la imagen es el factor multiplicador, el cual recordamos que lo obtenemos de una tabla que deberíamos memorizar. Como puedes ver, tendrás que efectuar 4 doblados, 2 a un lado del obstáculo y los otros 2 al otro lado del obstáculo. Todos los doblados se harán exactamente con un mismo ángulo. Tienes que hacer 4 marcas. En la imagen puedes ver que cada una de las 4 marcas están identificadas con un número. En el video sobre cómo efectuar un saddle de 4 puntos, explicaré en más detalle cómo efectuar cada una de las marcas. Bueno, esto ha sido todo sobre los 4 elementos que debes tener en cuenta antes de doblar tubería EMT. Espero que esta información te sea útil y si te gustó este video, por favor recuerda darle me gusta, compartir,
activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.